Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Érico Rentería, autor y compilador del libro Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Reflexiones y Experiencias de Investigación. ¿De dónde surge la idea de escribir este libro? La idea de este libro surge como parte de la consolidación de la red de investigadores en psicología organizacional y del trabajo en Colombia, que a su vez hace parte de los desarrollos que ha permitido la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología al tratar de promover con el liderazgo de la Universidad del Valle y otras universidades del país la consolidación de la red, una red nacional que uniera a las personas que hacen investigación en psicología en el país. Eso es un proyecto que empezó hace más o menos unos 4 años, se fue consolidando el nodo de la red de investigaciones de psicología organizacional y del trabajo, y allí 15 de las principales universidades del país decidimos, como parte de esta red, presentar a la comunidad académica y profesional los productos, los desarrollos que hemos tenido derivados de investigación o de aplicaciones en diferentes organizaciones en el campo de la psicología organizacional, pero también en un campo que va surgiendo cada vez más, que es la psicología del trabajo. Por eso el libro tiene como nombre Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. En este proyecto entonces decidimos presentar los productos, los desarrollos ligados a investigación, y la profesora Constanza Aguilar de la Universidad de Santo Tomás y yo quedamos encargados de la compilación de otros aspectos de edición y de la consolidación de este proyecto, que tomó alrededor de 1 año y medio con la participación de 15 universidades y 37 autores, para presentar a la comunidad académica 27 capítulos que están divididos en 6 bloques temáticos que son de relevancia no solo para la formación en psicología del trabajo y las organizaciones, sino de relevancia para la aplicación por parte de profesionales que están en los diferentes campos que se cubren en los 6 bloques temáticos. ¿Cuáles son estos 6 núcleos temáticos que se encuentran en el libro? En primer lugar, tenemos un núcleo temático sobre formas de trabajo contemporáneo. Nosotros hemos estado viviendo en los últimos 10, 15 años unos cambios radicales en el mundo del trabajo y de las organizaciones. Entonces, en la primera parte presentamos una serie de capítulos que discuten las tendencias en las formas de trabajar, las operaciones de la psicología para dar cuenta de esas tendencias y algunos ejemplos de casos aplicados que tienen que ver con las formas de organizarse, con la constitución de la subjetividad en medio de estas nuevas realidades del trabajo y de las organizaciones. Es decir, un primer núcleo temático que contextualiza y que presenta claramente que hay otras opciones más allá de una psicología organizacional clásica que estaba asociada solamente a recursos humanos. En el segundo bloque, y teniendo en cuenta que cada vez más hablamos de la sociedad del conocimiento, se presenta una serie de capítulos sobre gestión de conocimiento y aprendizaje organizacional. Allí se discute las formas como las organizaciones van apropiando y van gestionando el conocimiento y las implicaciones que eso está teniendo. En tercer lugar, hay una cuestión importante, cada vez más hablamos de cuestiones de significación que tienen que ver con la cultura particular de las organizaciones, de los contextos donde se está trabajando. Entonces allí se trabajan aspectos ligados con cultura, cambio, pero también con conflicto. En el libro nosotros tenemos una pretensión de mostrar un panorama amplio y no solamente unas temáticas puntuales. Entonces aquí procesos como la administración, la gestión de conflicto entran a jugar un papel importante. En cuarto lugar, tenemos la relación trabajo y salud. No solamente psicología de la salud ocupacional en el sentido clásico que se presenta y algunas experiencias de investigación, sino también algunas reflexiones críticas sobre aspectos que cada vez tienen un papel más importante. Acoso laboral, por ejemplo, es uno de los puntos importantes de discusión en estos capítulos. En quinto lugar, presentamos un núcleo temático que normalmente no se considera en psicología del trabajo y organizacional, que es la psicología económica y del consumidor, porque consideramos que el trabajador es productor, sí, pero que a su vez hace parte de los circuitos de consumo y sobre todo consumo responsable, que son uno de los elementos más importantes que se presentan en ese núcleo temático.
Y finalmente, el último núcleo temático tiene que ver con la discusión sobre la formación del psicólogo del trabajo y de las organizaciones, y en ello también cuál es el papel que se está teniendo y cuál es la proyección a futuro dentro de estas nuevas realidades del trabajo. ¿Qué es la psicología del trabajo y las organizaciones? La psicología del trabajo y las organizaciones, a riesgo de que muchos no estén de acuerdo con lo que voy a decir, es un campo que se está consolidando de una forma diferente. La psicología organizacional clásica era una psicología que discutía aspectos en contextos de estabilidad de las organizaciones de trabajo, y era la relación persona-organización de una forma abstracta. Todo esto ha sido reconsiderado, y la psicología del trabajo es una psicología que discute la relación de las personas con su trabajo en los contextos donde se da. No solamente cuestiones clásicas como selección, capacitación, que siguen siendo importantes, evaluación de desempeño, sino también el significado del hecho social de trabajar, que es fundamental, y dónde se da esa actividad transformadora ligada al trabajo. Entonces, cada vez más el campo se está ampliando, pero también consolidando, y por eso es que estamos presentando una obra que se llama Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, como un campo que se amplía críticamente y que reconoce otras dimensiones del hecho social y del sujeto que trabaja. ¿Cuántos capítulos componen el libro y qué tipo de investigaciones encontramos en él? El libro tiene en total 27 capítulos que de una manera, yo diría, generosa, presentan un panorama muy amplio. ¿Qué tipo de investigaciones son? Son investigaciones de las que comúnmente se conocen como teóricas o básicas, pero también investigaciones aplicadas, y otras corresponden a estudios de caso. En las tres opciones, en cada bloque temático, en cada núcleo, tratamos de presentar reflexiones conceptuales derivadas de investigaciones tipo tesis doctorales, por ejemplo, otras de investigaciones donde se discute teóricamente una temática y a su vez se hacen aplicaciones en diferentes contextos, y otras donde específicamente en un caso las personas, los investigadores, han hecho posteriormente la reflexión de la investigación que se da. Es por eso que el libro presenta el doble estatuto disciplinar y profesional. El libro presenta reflexiones conceptuales, reflexiones teóricas de interés para las personas que quieran estar actualizados en cada uno de estos campos, pero también permite vislumbrar opciones de intervención para los profesionales que están en los diferentes campos, tanto los que están dentro de organizaciones como los que son consultores, como los estudiantes que se están formando a nivel de pregrado y de posgrado, pero no solo psicólogos, sino profesionales de diferentes campos, académicos de diferentes campos, que después de haber conocido la obra consideran que efectivamente, como lo dice el doctor José María Peiró, quien hizo nuestro prefacio, él plantea que es una obra producida en Iberoamérica, desde América Latina, en particular desde Colombia, que permite, dada la diversidad y la pluralidad de los tipos de capítulos y de los bloques temáticos, tanto el desarrollo y la actualización de las personas que se están formando, como la actualización y las opciones de intervención para los profesionales en los diferentes campos, como ya lo había dicho. Negras somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica. Es una demostración más de la riqueza multicultural de Colombia y de cómo las políticas de educación y participación, aunque limitadas respecto a la mujer, están dando sus frutos. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Franciscanismo. Autores: José Echeverry, Johanio Marulanda Arbeláez. Hoy, cuando prevalece el pensamiento crítico, inaugurado varias veces y varias veces sepultado por la intolerancia y el temor, se sabe que no es posible el pensamiento sin preconceptos ni intereses, que es necesario reconocer esta determinación y, en lo posible, someter el juicio propio a los mismos dispositivos críticos a los que se somete el pensamiento ajeno. Menciónenos algunos de los casos que representen los bloques temáticos. En el primer bloque temático sobre formas de trabajo contemporáneo, diversidad, fragmentación del trabajo, tenemos ejemplos como el caso de lo que es la dinámica de las empresas familiares. En Colombia, como en muchos otros países de América Latina, las empresas familiares constituyen alrededor del 70% de las organizaciones de trabajo. Entonces tenemos casos de ese tipo, pero tenemos casos también sobre sistemas de empoderamiento empresarial en regiones específicas del país. En el segundo caso tenemos aplicaciones en el bloque temático de conocimiento, por ejemplo, de compartir conocimiento en términos de aprendizaje organizacional en entidades específicas. En la parte de cultura, clima, conflicto, también entonces algunos estudios que representan cómo abordar estas problemáticas, estas temáticas. En trabajo y salud, ejemplos de organizaciones donde se presentan cuestiones tipo acoso laboral o ejemplos de intervenciones de programas de salud ocupacional, no solamente desde la cuestión de la enfermedad, sino también donde se han ejecutado programas de prevención y promoción. En la parte de psicología económica y del consumidor, tenemos casos, por ejemplo, de investigaciones que se han hecho en diversas regiones del país sobre las relaciones que se establecen entre comprador-vendedor, como por ejemplo desde la dimensión de lo que son las relaciones sociales, o sea, las relaciones sociales que se transforman en relaciones comerciales y viceversa. Entonces tenemos casos específicos de regiones del país que posteriormente están siendo, como en otros casos, reproducidas, replicadas como parte de la red para ir compilando más información y poder ampliar estas reflexiones. En el último caso, en la parte de formación y el papel de psicólogo, también hay experiencias específicas de formación. De hecho, existe ya una red de formación en psicología organizacional y del trabajo que está también ligada a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. En todos los casos,
las reflexiones así partan de casos concretos. La discusión conceptual es una discusión del más alto nivel, con discusiones que contemplan los debates que hay a nivel mundial y sobre todo cuestiones de contextualización tipo globalización, para no quedar en cuestiones de localismos. El libro no pretende eso, de allí su proyección internacional. Háblenos acerca de su trabajo de investigación. Mi trabajo en el libro corresponde a uno de los capítulos de contextualización. Básicamente es una reflexión que tiene que ver con el movimiento que la psicología organizacional y la incorporación de la psicología del trabajo va teniendo como obligatoriedad en lo que es dar respuestas a las preguntas nuevas que generan, por ejemplo, la salida de la sociedad salarial a una sociedad sobre la cual todavía no hay una propuesta concreta, las cuestiones de la aceleración de la globalización y cómo esto nos genera unos nuevos desafíos. Por ejemplo, ¿cuál es la psicología del trabajador independiente? O qué pasa con las personas que trabajan en diversas organizaciones simultáneamente, qué pasa con las personas que son tercerizadas, qué pasa con las personas que trabajan en sistemas solidarios o cooperativos. Entonces, hay una tendencia a la consolidación de otras formas de trabajar y cómo esto entonces le trae a la psicología unas preguntas que van más allá de recursos humanos. Para ello, lo que se hizo fue inicialmente una investigación que tiene que ver con entrevistas realizadas en Brasil, en Colombia, con empleadores, con personas que están fuera del mercado de trabajo y con personas que son de mucho interés del mercado de trabajo, y a través de ellos ir acompañando nuevas preguntas y reflexiones para la psicología. De allí el nombre del capítulo, entonces, que tiene que ver con desafíos para la psicología organizacional en el sentido de incorporar la psicología del trabajo. De la misma manera, tú puedes encontrar en otros capítulos también en cada bloque temático la contextualización de esa problemática, en gestión de conocimiento, qué es, de dónde viene y cómo la psicología entra allí, en psicología económica y del consumidor, que es una cuestión muy importante, cada vez más importante, que tiene que ver con el consumo responsable. Vas a ver en todos los casos el panorama histórico y en algunos casos vas a encontrar inclusive el panorama jurídico. Por ejemplo, en el caso de psicología, trabajo y salud, allí vamos a tener una fuerte contextualización normativa, porque la normativa en este caso genera unas relaciones de las personas con su trabajo, genera unas problemáticas y sobre todo en el libro genera muchas preguntas, muchos interrogantes sobre los cuales se empiezan a vislumbrar alternativas, porque son preguntas de desarrollo disciplinar a problemáticas nuevas, problemáticas concretas que están teniendo las personas en estas tendencias de trabajo cada vez más fragmentado, de organizaciones cada vez más volátiles, más flexibles y de exigencias diferentes para las personas, porque no estamos ya en el contexto de los 60, de los 70, donde alguien entraba, empezaba en cargo básico y terminaba haciendo una carrera para luego jubilarse. Esa parte de contexto también ha cambiado. Entonces, todas esas consideraciones son las que nosotros tenemos en el libro a través de los diferentes núcleos temáticos. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de trabajo? En primer lugar, el libro es un hito en Colombia, es un trabajo de inclusión, pero sobre todo un trabajo de compartir para ayudar en el desarrollo disciplinar y profesional, o sea, en el desarrollo académico y profesional del país y de la región. El libro ya ha sido presentado en el Congreso Latinoamericano de Psicología y tuvo una acogida importante en el sentido de que hace falta. O sea, en Colombia nosotros publicamos en revistas especializadas, revistas de muy alto nivel, pero generalmente esas revistas las leemos los mismos académicos. En el caso del libro, la idea es una obra de divulgación que presente discusiones actualizadas, que vislumbre opciones de intervención y entonces tiene una doble importancia. La primera, haber logrado que una comunidad académica se una en pos de presentar, de divulgar de forma común los desarrollos que hemos tenido. Segundo, que este tipo de trabajos van a obligar otros trabajos. Tercero, que aquí estamos las principales universidades del país, pero no por ser las principales universidades del país, sino por la obligación que tenemos de promover ese desarrollo para que otros vayan llegando, se vayan formando y a su vez nosotros mismos seguirnos desarrollando. Son temáticas de debates actuales vigentes en
Iberoamérica en general, y en ese sentido, entonces estamos mostrándole al país, estamos mostrándole a la región, en América Latina, América del Sur, y estamos mostrándole al mundo que hay una producción de conocimiento importante de alto nivel en Colombia, en las universidades colombianas, y que esta producción se puede generar de una forma tal que no solamente vaya a los académicos especializados, sino a otras áreas del conocimiento, a otros profesionales de otras disciplinas. Entonces, creo que estamos marcando un hito importante, no solo en el desarrollo de la psicología de Colombia, sino en América Latina, y lo estamos ofreciendo al mundo. Cerco de amor. Autor Miguel Torres. Cerco de amor es una novela insólita. Siendo como es una historia de amor, alcanza una tensión dramática que nos conduce al delirio y progresivamente a la sinrazón patológica de sus protagonistas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Cátedra Abierta Estanislao Zuleta. Autor Federico Pérez Bonfante. Es un estímulo y un aporte para pensar críticamente la universidad en tiempos tan aciagos para el desarrollo del pensamiento en función del desarrollo humano integral, cuando esta institución de la sociedad se ve tan amenazada por decisiones supranacionales que son adoptadas por los gobiernos. Yo soy profesor titular de
la Universidad del Valle, Instituto de Psicología. Actualmente soy el director del Grupo de Investigación en Psicología Organizacional del Trabajo y subdirector de posgrados e investigaciones. Mi formación académica ha sido en psicología, desde pregrado aquí en nuestra alma mater, posteriormente maestría en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y doctorado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. He tenido una trayectoria profesional y académica de más de 20 años, en cargos administrativos como en consultoría, en docencia y en investigación. Desde siempre, yo creo que la psicología es una de estas carreras que a nivel mundial, de hecho, aparece como entre las 3 o 5 que todo el mundo quisiera estudiar, que no todos lo logran, pero es esas cosas que todo el mundo quiere estudiar. Y pues las reflexiones, sobre todo en los colegios, en filosofía, la formación que a mí me tocó fue una formación muy sólida. Y de allí surge ese interés, entro a estudiar psicología en la Universidad del Valle y desde el inicio mi interés estuvo por la parte que tenía que ver con grupos, con organizaciones, cuestiones de psicología social, de psicología organizacional, que posteriormente fui consolidando no solo a través de mi trabajo profesional, sino también de mis estudios de posgrado y de lo que ha sido mi trabajo también de producción intelectual. El papel del psicólogo en nuestra sociedad es tan amplio. Yo siempre digo, los psicólogos vivimos de los problemas de los otros y hay tantos problemas que realmente nuestros campos de acción son infinitos. Nosotros podemos trabajar, pues clásicamente se nota la cuestión, el ícono en la psicología es la cuestión de psicoterapia, la psicología clínica. Ya otros campos como la psicología educativa, la psicología organizacional, más recientemente en Colombia la psicología social, han sido vistos como los campos por excelencia de aplicación. Pero si tú vas, por ejemplo, a las asociaciones mundiales de psicología, vas a encontrar 50, 70 divisiones de campos de aplicación. Nosotros en la Universidad del Valle tenemos una cuestión muy importante a nivel nacional. Cubrimos todos los niveles de formación. Cubrimos pregrado, cubrimos especialización, cubrimos maestría y tenemos el primer doctorado en psicología de este país que próximamente estará graduando la primera persona con grado, con nivel de doctor en psicología formado en la Universidad del Valle, pero es la primera persona formada en Colombia en nivel de doctorado. El nivel de formación nuestro, afortunadamente, es alto, yo diría muy alto. Esto no quiere decir que entremos en estas discusiones de cuál es el mejor programa en el país, no, porque tenemos enfoques diferentes. Mi futuro como docente y como investigador en psicología pues está marcado por algo que afortunadamente mezcla placer y deber. Es obligación nuestra como universidad pública fomentar desarrollo y como la Universidad del Valle en particular es una universidad que se caracteriza y que una de sus marcas es el desarrollo de investigación, entonces allí te digo que se junta placer y deber. Es la obligatoriedad de hacerlo como un deber moral en la Universidad del Valle, pero el placer de tener la oportunidad de hacerlo por estar en la Universidad del Valle.